prácticas podemos hacer. ¿Vale? Entonces, para que lleven todo, nada más necesitamos pues ahora sí que la autorización de ellos para poder, pues, iniciar hacer el laboratorio ese día. ¿Vale? Vale. ¿Ese laboratorio está en CEU o es en aeropuerto? En CEU. Ah, de Sí, en acuerdo. CEU. Ahí nada más hay que rogarle a Dios que no llueva, ¿no? Porque si no vamos a terminar ahí flotando con todo y aparatos, yo creo. Bueno, cuando salgamos ya ahí se pone medio cruel, ¿no? Sí, estos días está un poco intenso la cuestión de la lluvia, pero pues esperemos que no esté tan inclemente el clima y pues sería la idea de que nos viéramos ahí en Seúl. No sé si alguien tiene alguna dificultad. Profe, ¿No? ¿y más o menos como en qué horario sería? Sí tendríamos que... Es que antes de ustedes tengo clase de 5 a 7. Entonces, sí, les comentaba a Jesús que para el viernes vamos a ver si es posible que asistamos al laboratorio a la DEM, el nuevo. Estoy viendo a ver si me contestan para que nos presten el laboratorio. Y la propuesta sería tal vez el viernes, pero sí sería en horario de clase porque termino de 5 a 7, tengo clase con Electro y ya después tengo con ustedes. Pero me comentaba Monse que usted vive, por allá por el aeropuerto, ¿ah? Sí, es que antes de esta clase, los viernes tenemos otra clase y yo ocuparía pues al menos como una hora para llegar a CEU. Ok, ok, ok. Sí, ¿No eso es. podría ser como el sábado, profe, o no está permitido? Sí, el sábado estaría ideal, pero pues todo depende que nos pudieran prestar el laboratorio. Si fuera así, pues estaría genial, ¿no? Nos veríamos allá en la mañana. Sí, bueno, no sé si a alguien se le complique. Sí, el sábado, pues en la mañana, y creo que hay más movilidad y en este caso, más oportunidad para los que están lejos. Digo esto porque pues sí ocupamos hacer prácticas, ¿no? Porque sí está muy bonito esta cosa de que bien platicadito y que todo funciona aquí en los simuladores, pero ustedes necesitan darse cuenta de varias cosas. Entonces, eso pues por más que yo lo explique, no va a llegar hasta que ustedes no lo pongan en práctica. Entonces, no sé cómo pues pudiéramos organizarlo, porque sí se necesita laboratorio de fuerzas. Profe, bueno, No, perdón, bro. Alex primero. Adelante, Leo. yo le quería preguntar, más o menos no podría darnos una lista del material. Es que tengo alguno, pero la verdad no sé si lo tengo completo. Y pues sí tendría que tener un buen rato para buscarlo. Porque Para verificar, ¿no? Ajá. Como no, Pues o sea, como no soy de Querétaro, sí me cuesta un poco más conseguir el material. claro, entiendo. Sí, yo creo que lo ideal, bueno, en la parte de la fuente estaría interesante que ahí lo armaran. Entonces, para la fuente, estamos hablando que lleven su transformador, lleven clavija. Si ya lo llevan armado con clavija en el primario, estaría perfecto porque eso nos ahorraría muchísimo tiempo. E incluso armado ya el puente de diodos, todo. Y ya con el filtro de capacitor, que es a lo que llegamos, ¿no? Para eso, pues ocupan obviamente clavija, transformador, proto, los diodos, rectificadores y su capacitor. Con eso, pues igual ya pudiéramos trabajar. Y si consiguen ¿qué será un regulador? Es que van a alcanzar voltaje algo grande, como de
sin problemas, como de 18 volts aproximadamente. Entonces, creo que tal vez sería bueno que llevaran un LM 7812 para que bajen el voltaje a 12 volts, por lo menos. Entonces, es un reguladorcito, pues el empaquetado es TO220. Es como los tips, más o menos, de ese tamaño. Y ese regulador nos serviría porque con ese ajustaríamos a 12 volts. ¿Podría repetir otra vez cuál es el Ajá. LMQ, perdón? LM 7812. 7812. ¿Y cree que necesitemos más de uno por si se llega a quemar? Pues sí, lleven dos porque no va a ser el diablo y ahí valga queso todo, ¿no? Unos 4, yo creo. Sí, depende de cómo anden inspirados ese día, pues así lleven de material, ¿no? Porque no vaya a ser. También lleven diodos de repuesto por cualquier cosa que se llegue a dar. Obviamente cable, pinzas, depilar, cable, pues miren, si no pueden conseguir de otra forma, pues para Proto, ¿no? Aunque yo considero que pues está carillo el cable de Proto. Y si compran cables de Upon, pues peor tantito. Yo siempre les digo que el mismo cable de red, el que está para las computadoras, ya ven que viene de 8 hilos. Con 1 metro de eso que se compren, suficiente, sacan los hilos y con eso se puede hacer, dado que no vamos a manejar potencia ahorita. Entonces, es muy manejable así ese cablecillo, yo creo que lo pueden utilizar perfectamente bien. Y pues les sale obviamente mucho, mucho más barato. Y más manejable que el de Proto que les venden, porque ese como trae el aislante está muy grueso. ¿Qué más ocupamos? Obviamente que lleven chorros de resistencias de todos los valores que encuentren, que tengan. Eso es de cachete, hay que llevar siempre un puño de todos los valores, porque ya saben que hombre prevenido vale por 2 y en los Inges más, vale más un Inge con material, ¿vale? Que un Inge con intención. Y ocupamos también potenciómetros, si tienen de 5, de 10, de 50, de 100K, todos esos, ¿por qué? Porque con esos vamos a hacer variaciones de corriente en la base del transistor y necesitamos hacer pequeñas variaciones para medir las relaciones de corriente de base contra corriente colector, ¿sale? Entonces, ocupamos obviamente potenciómetros. Esto sí, hay trimpods. No recomiendo mucho los trimpods porque es un poco más difícil de manejar y aparte necesitan desarmador. Pero si llevan trimpods, si no consiguen potenciómetros, lleven trimpods, solo llévense un jueguito de desarmadores de relojero. Y porque la mera ahí andamos que, es que ¿quién me presta desarmador? Y ya valió queso. Tampoco nadie trae. ¿Vale? Y ¿qué más deben de llevar? Pues sus transistores, todos sus transistores que tengan, que hayan conseguido. Y ya creo que hasta aquí vamos en cuanto a lo que hemos explorado. Si tienen multímetro, sería bueno que lo llevaran también. Esto porque si llega a haber escasez de equipo, que es lo más probable, para que no nos esté faltando, porque tengan en cuenta que si medimos corriente en bases y en colectores, vamos a ocupar 2 equipos para no estar conectando y desconectando. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer una medición, pues ocupamos por lo menos dos multímetros. Entonces, si tienen uno ustedes, llévenselo para que ya nada más soliciten uno. Asegúrense que mida corriente. Y no sé si alguno de ustedes, la mayoría tiene ya multímetro, ¿no? Con él. Sí, profe, ya. ¿Sí? Ya Excelente. faltaba, pero ya. Sí, pero Sí. pues, sí. Entonces se llevan el personal y allá pedimos nada más uno para uno de, no sé qué tan preciso sea su multímetro, pero pedimos uno que mida así corrientes chiquititas porque pues necesitamos detectar variaciones muy pequeñas de corriente. ¿Vale? Bueno, entonces
Eso va a ser corriente en la base. Y pues serían grandes rasgos lo que ocuparemos. No sé si eso les sirve. Dígame, Luis, adelante. Profe, nada más le quería preguntar de si fuera el sábado, ¿hasta qué hora sería más o menos? Si fuera el sábado, yo creo ¿Cuál sería que el plan? pues no nos veríamos a las 7 porque pues ni de chiste llegamos a las 7, ¿no? Yo creo que a esa hora apenas estamos despegando los ojos de las lagañas. Se nos estamos remojando ahí con agua tibia, ¿no? Porque se despeguen. Pero, yo creo que sería, pues, más tardar 8:30. Lo ideal sería como a las 8. Y sí nos va a consumir tiempo. Yo creo que mínimo, de cajón son 2 horas. Pero igual nos llevamos un poquito más. Van a ver que va a faltar muchísimo tiempo. O sea, en lo que conectan van a decir, no manches, ya se acabó el tiempo y apenas voy a enchufar. Sí, entonces, sí se ve el tiempo en calientísimo. Entonces, sí sería que dispusieran por lo menos, cuando mínimo de 2 horas. Se llevan el lunch o algo para no perder tiempo. Una torta ya se la empacan de volada y nos regresamos a chambear. Hacemos convivio, profe, convivio. Nos sacan de la uni, si de por sí no creo que nos presten el laboratorio. Menos nos dejan hacer convivios. Creo que sería todo. Sería lo que más se necesitaría. Y pues las prácticas les digo que estaríamos haciendo son todas las mediciones. De hecho, más que prácticas, pues son mediciones, ¿no? Vamos a corroborar todos nuestros cálculos que hemos hecho. Lleven todos sus apuntes, todo para que también corroboren ahí que si queríamos medir un voltaje pico, que si queremos medir una RMS, todo eso, o sea, que ustedes lo puedan medir ahí in situ, ¿no? Y que digan, ok, mira, esta valor sí da, ya lo medí, ya sé cómo medirlo. Sus dudas de las mediciones que estén haciendo. Recuerden que la primera entrega para evaluación parcial de ustedes es el avance de su, primero de una fuente, ¿no? Espérame un tantito. ¿Qué es eso? Que se mete un gatito. Pero no sé qué venga a hacer, ¿verdad? Mejor lo saco. Entonces, bueno, sería eso, por eso necesito que se aseguren de saber hacer las mediciones. ¿Vale? Y también se las ingenien para cuando tengan nada más material en su casa. ¿Qué más? Entonces yo creo, no sé, tal vez entonces sería mejor para el sábado, ¿no? Creo que a la mayoría le viene mejor. Sí, lo sometemos a votación. Ahora sí que levanten la mano los que estén de acuerdo que es el sábado. A ver, vamos a ver. A ver si funciona esta, la dedocracia. Ah, sí. Y déjenla levantada, no la bajen. Ok, tenemos 2, 4, 6 para sí. Los demás, ¿qué onda? ¿No les queda? En lo personal, profe, lo que pasa es que... perdón. No, tú primero va, ya fui primero la otra. Gracias, bro. Lo que pasa es que trabajo medio tiempo, profe, los sábados, de 9 a 2. Entonces, o sea, si va a ser nada más, o sea, bueno, si nos puede avisar con un poquito de, bueno, cuando tenga la información para pedir permiso. Sí, claro. Pero pues, o sea, si me da un día o dos antes la información, pues sí puedo ir, pero tengo que avisar. Claro. Sí, entiendo. Pues ahora sí que también depende que tan rápido nos contesten allá, ¿no? Porque incluso les marqué, pero no me contestaron. Entonces, pues bueno, esperamos tener éxito. ¿Y tú, Leo, qué onda? Sí, bueno, yo también, lo que pasa es que tenía un compromiso también el sábado en la mañana, pero pues obviamente, o sea, de preferencia podría ser el viernes, pero si fuera el sábado también podría ir. Así que, Ok. Aquí, pues,
un poco también para librarles a ustedes, por ejemplo, las situaciones como de tener que trasladarse, ¿no? Entre clases, porque yo sé que pues terminan y no es fácil. No es fácil, incluso para mí, ¿no? Ni modo que meter el transporte. O sea, está un poco complicado. Bueno, lo de menos para mí es irme a la uni y dar mi clase ya. Pero si ustedes tienen clase y todo, pues en todo el día, ni modo que se estén ahí en la universidad todo el día. También está un poco difícil. Bueno, entonces, hecha la aclaración, ojalá sea positiva la respuesta que nos den y estaremos entonces trabajando el mismo sábado. Y sirve que también, no sé, ustedes cuando hicieron prácticas con circuitos y esto, sí les enseñaron a utilizar también equipo, ¿no? De medición. O NEL. ¿Naranjas dulces? No. No, es que ya la de circuitos también la tuvimos virtual, entonces. Válgame el cielo. No, pues entonces sí, considérenlo sí obligatorio, porque si no, pues no van a ser ingenieros de teoría y pues eso como que no va a servir mucho. ¿Sale? Sí se necesita meter la mano. De hecho, pues les comento, yo ahorita estamos haciendo prácticas así, o mediciones, y ya eso ya no es, o sea, lo teórico ya pasó, ya nos aceptaron los números y todo, pero así nos dicen, no, pues dame las mediciones, ¿no? Y nos digo, ay, cariño. Y ahorita pues tenemos que estar ingeniando ahí las mediciones. Entonces sí, obligatorio, entonces hay que hacer el laboratorio. Bueno, si no hay alguna otra duda, entonces nos movemos. Fíjense que aquí en lo último que vimos de la recta de saturación, de la recta de carga, nosotros debemos reconocer también la aplicación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros transistores? ¿Cómo los vamos a configurar y qué queremos, cómo queremos que respondan? Eso debe estar siempre desde el inicio, porque no vale que uno vaya y conecte a ver qué sale, ¿no? O sea, deben de tener ya más fijo cuál va a ser la aplicación que le van a dar y qué es lo que quieren hacer. Dentro de las clasificaciones, pues ya dijimos, si va a ser una amplificación en zona lineal, pues hablamos de, por ejemplo, de audio, es las aplicaciones más comunes, donde hay en zona lineal, y las otras aplicaciones que se hacen, que son electrónica de potencia y digitales, regularmente son en corte de saturación, ¿sale? Entonces, dicho eso, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? ¿Qué aplicación se les ocurre? A ver, díganme. Una donde hayan ocupado amplificar potencia. Porque ya han hecho varios experimentos, ¿no? Hay proyectillos y ocupan hacer algo siempre. Para un motor. Para encender motores, ok. Para encender motores, pues regularmente los motores que han estado empleando ocupan PWM, ¿no? Es la técnica para regularles velocidad. De hecho, hoy en día, pues técnicamente la mayor parte de control se hace a través en una cantidad proporcional de ciclo de trabajo, que es el PWM, aunque pues eso finalmente cuando lo inyectan al motor, el motor lo ve como una señal, lo filtra y de alguna forma lo hace un poco continuo. Entonces le hace un valor proporcional al PWM, ¿sale? Pero ¿por qué preferimos hacerlo así? Porque pues también así cualquier día, oye, ¿por qué no lo amplificas mejor, no? Y lo metes en la zona de lineal y entonces haces que mejor varíe y sube y baje el voltaje, y entonces con eso le varías la corriente al motor y listo, ¿no? Pues resulta que si hacemos eso, lo que va a suceder es que como ustedes vieron, en ciertos momentos el transistor se tiene que quedar con una parte de voltaje y una parte de corriente, ¿va? La misma del motor. Entonces, toda la potencia no está siendo aprovechada, no está siendo transferida hacia el motor, que es lo que nos interesa. Transferir la potencia al motor y no al transistor. Entonces,
¿Qué va a pasar? Pues que vamos a estar maltratando el transistor, lo vamos a estar caliente y caliente, y pues se va a reducir su vida. Aparte que hay desperdicio de energía. Entonces ahí lo que conviene por esa razón es hacerlo PWM en corta saturación para lograr que toda la energía se vaya hacia el motor, hacia la carga y no al transistor. No sé si me explico. O sea, cuando ustedes ponen, vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan eso, esa parte. Miren, por ejemplo, si ustedes tuvieran, solo voy a dibujar una parte del transistor, ¿de acuerdo? Tenemos emisor común. Y aquí tenemos VCC, RC y obviamente aquí colector y emisor. Vale. Si ustedes, por ejemplo, esta fuente fuera de, no sé, 10 volts, esta resistencia fuera de 1 kilo ohm, fíjense qué pasaría si ustedes logran que ese transistor condujera y además estuviera en una zona de saturación, es decir, casi no hay caída de tensión a través de él. La saturación nosotros la estimábamos poniendo un corto aquí, ¿verdad? Decíamos que técnicamente entra en corto el colector con el emisor, no hay caída de tensión, y entonces encontrábamos una cantidad que era la corriente colector máxima, ¿va? ¿Sí se acuerdan? La corriente colector máxima, que es la corriente, pues finalmente que fluye en esta dirección. Ahora, esa corriente máxima, ¿cómo dijimos que la podemos calcular a partir de esa consideración de poner ese cortocircuito? ¿Cuál sería? ¿O cuánto valdría? Sería el Nada más para voltaje de la fuente VCC. sobre la resistencia. 10 sobre 1 kilo, ¿va? Y esto nos da 0.01 amperes. ¿Vale? ¿Sí estoy bien en las cuentas? Sí. Sí, va. Ok, entonces esa cantidad de corriente es la máxima que yo voy a tener. Bueno, suponiendo que esa fuera la máxima, podemos hacer un cálculo así superficial o de primer momento para ver la potencia que estaría disipando el transistor. Entonces la potencia del transistor sería igual a ¿quién? Sería 0.2 volts, aunque dijimos que no va a caer nada de tensión ahí, pero suponemos un voltaje de saturación VCE igual a 0.2 volts, más o menos. Y decimos, son 0.2 multiplicado por 0.01, esto nos daría 0.002, ¿verdad? Watts. O serían 2 miliwatts. ¿Cierto? ¿O equivoqué algún número? La verdad, parece que está bien. Ok, entonces fíjense. Esto sería si está saturado. Pero ¿qué pasa si no lo saturo? Vamos a pensar que el transistor se queda. Vamos a ponerlo aquí. No saturación. Pensemos que el transistor se queda en las terminales con 2 volts. ¿Sale? En el colector emisor no está saturado y por lo tanto se queda ahí, hay una caída de 2 volts. ¿Cuánto sería la corriente de colector?
De acuerdo a un análisis de nodo, fíjense que pondríamos aquí un nodo que se llama voltaje colector, ¿va? Y entonces diríamos, pues mira, es voltaje CC menos voltaje de colector sobre la resistencia RC. ¿Cierto? Eso nos daría la corriente, ¿va? A través de la resistencia de carga RC, y es la misma que viaja por el colector. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces, fíjense, aquí tendríamos 10 menos el voltaje en colector, que dije que van a ser 2 volts sobre 1000. Entonces, IC es igual a 8 sobre 1000, que sean 0.008 amperes. ¿Cierto? Entonces, si yo ahora calculo la potencia en el transistor, Q', vamos a ponerle, sería 2 volts por 0.008. Y esto me da 0.016 watts o 16 miliwatts. ¿Ya vieron? Entonces, ¿en qué momento disipa más? En el segundo. Bueno, más bien en la saturación. Donde no está en saturación. Donde no está en saturación le decimos que está en la región activa. Y el que está en zona activa. Entonces, tengan en cuenta que eso pues se va a desperdiciar en calor. Y entonces no nos conviene tener el transistor ahí, porque disipa más. Entonces, imagínense que ustedes le quieren controlar la corriente a un motorcito que tiene cierta cantidad de ohms de resistencia en el devanado. Y ustedes dicen, pues mira, tengo 10 volts, pero pues lo máximo que soporta el motor son 5 volts, entonces que se chute 5 el transistor, ¿no? Entonces, en lo que están variando ahí, todo el tiempo va a estar disipando mucha energía el transistor. Y aparte, les digo, lo van a estar forzando a trabajar a niveles de temperatura, pues, que tal vez no son convenientes. Entonces, esa es la razón por la cual si yo voy a trabajar una carga donde voy a suministrarle potencia, como en el caso de un motor, me conviene más tenerlo en corte de saturación y controlarlo por PWM que meterlo en la zona lineal y amplificar ahí. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, si voy a trabajar potencia, para mí es menos desperdicio de calor si lo trabajo con PWM en corte de saturación al transistor, que trabajarlo con la zona lineal solo amplificando la cantidad de voltaje que yo quiero que caiga a través de él. ¿Sí? Bueno, miren, como veo que así como que dicen, no, pues es que no sé de qué habla, ¿no? Aquí estaría el motor en vez de la resistencia. ¿Vale? Entonces yo quiero que toda la potencia se caiga o pase a través del motor y casi nada por el transistor. ¿Sí? A mí no me conviene que se caliente mi interfaz de potencia. ¿Vale? Entonces, en vez esa resistencia que está ahí en colector, hace las veces de el motor. ¿Sí? Sería la resistencia de carga. ¿Dudas? ¿No? Entonces, en esta parte es preferible que se caliente el motor, lo que entiendo. No tanto que se caliente, es que le transfiere toda la potencia al motor. Bueno, ajá, que esta parte disipe todo el... Bueno, Ajá. Es que él la va a aprovechar. Si una parte se va a convertir en calor, pero otra la va a aprovechar. ok. Entonces, si no, pues solamente se queda una parte, tal vez lo que necesita el motor, sí va a hacer el trabajo, pero en la parte de amplificación del transistor, pues va a estar sufriendo innecesariamente. Ok.
Gracias, profe. No hay que- Entonces, fíjense, por esa razón dice aquí, si vas a diseñar circuitos digitales o fuentes de switcheo para amplificar potencia, pues es preferible que lo hagas en corte saturación. Si vas a diseñar amplificadores de audio y eso, pues ahora sí vas a tener que entrar en la región activa. ¿Vale? Bueno, entonces déjenme les comparto un poquito aquí. Ok. Dice aquí, dice, reconociendo la saturación, hay dos formas básicas de circuitos de transistor, amplificadores y switcheo. Dice, con los circuitos amplificadores, el punto Q debe permanecer en la región activa bajo todas las condiciones de operación. Es decir, durante todo el rango que yo voy a amplificar, tiene que quedarse ahí en medio. ¿Sí me explicó? O sea, no se puede salir, no se puede ir ni tan arriba ni tan abajo. Ni se va a saturación, ni se va a corte. ¿Ya ven que movimos el punto Q para centrarlo? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo lo movíamos? Sí. Incrementando, bajando la corriente de base para poner el punto de operación. Bueno. Entonces, debe mantenerse ahí todo el tiempo durante todo el rango que yo voy a amplificar. Dice, si no, la señal de salida será distorsionada en el pico donde la saturación o el corte ocurra. Es decir, si no cabe la señal que voy a estar amplificando, se va a quedar en un valor pegado o superior, máximo, y ese es cuando se queda ahí, se dice que se queda en saturación, y se recorta la señal. Imagínense que están amplificando una señal senoidal, y resulta que nomás se amplifican un cacho, y luego ya se queda ahí, derecho va, y luego ya otra vez baja. Entonces, en vez de una senoide, van a tener una señal cuadrada. Y tan malo es que esté tan arriba como tan abajo. Imagínense que solo le cortan las crestas y el valle sí está bien. Dicen, híjole, pues es que está saturándose en la parte superior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar el punto Q un poquito más para que quepan bien las dos señales. ¿Sale? Bueno, dice, con los circuitos de switcheo, el punto Q usualmente conmuta entre la saturación y el corte. ¿Cómo trabajan los circuitos de switcheo? ¿Qué es lo que hacen y por qué son utilizados? Será discutido posteriormente, ¿no? En el libro, pero y ahora les digo, ¿dónde utilizamos eso? En circuitería digital y en amplificación de potencia, casi siempre. Sobre todo en cargas inductivas. ¿Qué son cargas inductivas? Motores y bobinas, solenoides. Bueno, aquí, pues, como tip para reconocer si estamos en saturación, dice, respuestas imposibles. Asuma que el transistor de la figura 625A, creo que es tiene un voltaje de ruptura más grande que 20 volts. ¿Ok? El voltaje de ruptura más grande de 20 volts. ¿Se acuerdan cuál era el voltaje de ruptura? ¿Dónde se daba? ¿Entre quién y quién? Era el voltaje máximo que soportaba entre colector y emisor. ¿Recuerdan? Con base abierta. Dijimos, no le puedes poner lo que quieras, porque si dices, no he conectado la base y aquí le sigo incrementando el voltaje, ese potencial está entre el colector y el emisor. Y si ustedes superan el valor que iba a pasar, pues iba a conducir finalmente por la corriente en inversa, ¿cierto? Entonces, lo iban a hacer que condujera. Entonces dice, bueno, ese es el voltaje ruptura. Dice, asuma que es más grande que 20 volts. Entonces sabemos que no está operando en la región de ruptura. Más aún, podemos decir de un vistazo que el transistor no está operando en la región de corte debido a los voltajes de polarización. Ok, entonces son dos consideraciones. Primero dice, este transistor, su voltaje de ruptura máximo
está muy por encima de 20 volts, por lo tanto, no hay bronca, ¿va? No vamos a irnos no lo vamos a quemar. Y luego dice, podemos observar que no está en la región de corte, porque hay una polarización en la base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos encendiendo el transistor, por lo tanto, está habiendo una corriente de base y por lo tanto no está en corte. ¿Sale? Si hay un flujo de corriente a través del colector. Eso implica. ¿Sí se entiende? Luego dicen, lo que no es inmediatamente claro, sin embargo, es dónde está operando el transistor, si en la región activa o en la región de saturación. O sea, dos cosas estamos seguros. No se está quemando, tampoco está en corte, pero ahora la pregunta es, ¿está en región activa o está en saturación? ¿Cómo sabrían si realmente está en corte? ¿Qué les diría para decir está en corte? ¿Cómo le dirían para saber así de un primer vistazo? ¿Cómo le dicen para que se apague el transistor? A ver, díganme. ¿Cómo No apagan se el puede. transistor? ¿Vale? Bueno, para ver si está en zona de corte no se puede con la Q. O sea, graficándola. Pero ahí en el esquema, ¿cómo dirían? No, esa cosa está en corte. La verdad es que no va a conducir. Que no haya que. Pues polarización a la base emisor, ¿no? Si esa polarización no supera los puntos 7, ¿qué decimos que está? En corte, ¿no? Porque no conduce el diodo del emisor. ¿Sí recordamos eso? ¿Cuánto es el voltaje mínimo que ocupo para que se encienda base emisor? 0.7. 0.7 ahora. Tengo 10 volts de entrada. ¿Me alcanzarán para cubrir los puntos 7? Sí. Sí, supongo, ¿no? De sobra. Me sobra, ¿no? Ahora, la cuestión es, bueno, pero ahora, ¿cómo voy a saber con qué intensidad va a conducir? Ah, pues mira, muy sencillo. ¿Cómo calcularía la corriente de base aquí? La corriente de base, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es la misma que pasa por RB, ¿no? Ahora, el puro transistor, la unión PN del base emisor, ¿se va a llevar cuánto? 0.7, ¿no? ¿Sí o no? Y acá tengo 10. En este punto, sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí tengo 10 y aquí tengo 0.7. ¿Cuánto tengo de diferencia entre los dos? 9.3, ¿no? 9.3. Esos son los que están a los extremos de la resistencia de base, ¿sí o no? Entonces, para saber la corriente, bastará con dividir 9.7 sobre esa resistencia. Fin del cuento. Y esa va a ser mi corriente de base. ¿Sí cachamos la idea, Monse? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me daría de corriente de base? 93 micros. 93 micros, quise una mirruña, ¿no? Pero a final de cuentas, yo sé que ese transistor está encendido. Ahora, yo no sé si 93 micros sea suficiente para subir ese transistor a saturación o de plano lo tenga en corte. ¿Sí están de acuerdo? O sea, 93 microamperes no es información suficiente para decir, ok, ¿estás en corte o estás en saturación? Y aunque ustedes digan, bueno, pero 97 micros, profe, es muy poco probable que sea saturación. No, porque si
si ustedes dejan una resistencia muy, muy, muy grande en el colector, lo meten en saturación, aunque sea con esa poquita corriente. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Entonces, ese valor de corriente no me dice mucho en cuanto a la malla de salida, es decir, no me dice si el transistor está en corte o está en saturación. Lo que sí me dice es que ese transistor no está apagado y no puede estar en corte. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, Sí. corte es la... como Horizontal. ok. Que esté apagado, así completamente abierto el transistor, no circula nada a través del colector. Ok. ¿Vale? Y pues, si se fijan en este gráfico que tengo aquí, pues es corriente en colector contra voltaje colector emisor, pero si no tengo nada de corriente, pues debo tener todo el voltaje a través de las terminales colector emisor. Ahí debe estar la caída, ¿verdad? Toda completita. ¿Sí? Si hubiera corriente, fíjense, ¿por qué digo que no hay corriente a través del colector? Si es cero, la corriente a través del colector es la misma que pasa a través de esta resistencia. Pero si a través de esa resistencia pasa 0 amperes, ¿cuánta caída de voltaje voy a tener ahí? Nada, exacto, no voy a tener nada. A través de esa resistencia no va a haber nada. Entonces yo voy a ir aquí 20 y aquí voy a caer 0. Pues entonces quiere decir que de aquí voy a tener ¿cuánto? Los 20 completitos, ¿no? Entonces es una forma de saberlo, ¿no? Si yo digo, a ver, chécate a ver si está conduciendo o no, si está encendiendo, yo lo que haría, agarré un multímetro, le pongo los dos ahí en el corte, el colector emisor, y digo, es el mismo que la fuente, pues esa cosa no está conduciendo, está abierto. Así de rápido, ¿no? Tenga lo que tenga, motores o lo que sea que tenga ahí cargado, no importa. Si no hay corriente, no hay caídas en ninguna de esas cargas y todo el voltaje lo voy a ver reflejado en colector emisor. ¿Sí queda claro? De Ok. acuerdo, profe. Entonces, fíjense. Ya dije, bueno, pues, pero aquí digo, híjole, ¿sabes qué? Sí debe haber un poco de corriente en la base, por lo tanto, sí debe haber una cantidad de corriente en el colector. Por lo tanto, no está en corte, sí está conduciendo. Listo. ¿Sale? Entonces ya descarté esa parte de que sé que no está en corte, ¿no? Ahora el problema, les digo, bueno, y que no estoy fuera del voltaje de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente es de 20 volts y si el breakdown voltage que tiene el colector emisor es superior a 20, pues no hay bronca, lo estoy trabajando seguro. Ya me quité estas dos broncas de encima, como diría Forrest, dos cosas menos de qué preocuparse, ¿no? Ahora viene la otra bronca, o sea, ¿y dónde rayos está? ¿Está saturado o está en región activa? Bueno, dice, debe de estar operando en cualquiera de esas regiones, pero ¿cuál? Dice los arregladores de problemas, que son los troubleshooters y diseñadores, regularmente utilizan el siguiente método para determinar en qué región está operando el transistor, si en la activa o en la saturación. Aquí hay unos pasos. Dice, asume que el transistor está operando en la región activa. 2. Realice cálculos de las corrientes y los voltajes. Y número 3, si le sale un resultado imposible en cualquier cálculo, ¿cómo se dice? La consideración es falsa. Es decir, lo vamos a suponer en la región activa, ¿vale? Y vamos a hacer los cálculos de colector. Ya vamos a decir, ok, mira, no me han salido valores medio raros. ¿Qué raros? Por ejemplo, si me sale lo que les decía la vez pasada, que la fuente o tengo una caída de tensión a través de colector de 25 volts, ¿qué dirían? Si yo tengo este circuito, ya calculé mi corriente de base, ¿va? ¿Cierto?
con mi corriente base calculé mi corriente colector, ¿sí o no? Con mi corriente colector, pues yo digo, ok, entonces, de acuerdo a esa corriente colector, yo aquí tengo una caída de tensión y la suma desde aquí hasta aquí me sale que son 25 volts. ¿Qué dirían? Hombre, No, pues no no se es cierto. puede, ¿no? ¿De dónde vas a sacar los otros 5 si nomás tienes 20? Entonces, si pasa eso, estás en saturación. ¿Sale? Ya digo, pues está en saturación. ¿Por qué? Porque estoy superando el voltaje. Quiere decir que la cantidad que debería ser múltiplo de corriente colector en base a la corriente de base, valga la redundancia, es muy grande y entonces genera toda la caída de tensión a través de la resistencia. ¿Sí? Imagínense que me diera, voy a poner un número, 2 amperes. Aquí, de acuerdo a la corriente de base, es tanta que multiplicarla por beta de 50 me da 2 amperes. Y ok, bueno, 2 amperes. A ver, vamos a ver cuánto cae a través de la resistencia RC. Si hay 2 amperes, ¿cuánto daría? 2 amperes por 10 kilos. 20,000. 20,000, ¿no? 20,000 volts, ¿verdad? Y dicen, caray, pues no le alcanza. Entonces fácil, saturación y se acabó el problema. ¿Sale? Entonces por eso dice, asuma que el transistor está operando en la región activa. Lleve a cabo los cálculos para las corrientes y los voltajes. Si le sale un resultado imposible, la consideración de que estaba en la región activa es falsa. Y ya como ya nomás les quedaba de 2, pues se resume que es saturación. ¿Sale? Bien, entonces. Aquí hay otro método de corriente de saturación, pero pues, bueno, eso luego ustedes lo pueden observar ya con la práctica. Bueno, sí, tal vez les diga esto. También es algo práctico. Porque, les voy a decir por qué. Es que regularmente uno cuando está armando, se encamorra todo y luego ya dice, es que no me da y no me da, ¿no? Y nos da los cálculos, pero a veces estos son puntos claves muy rápidos de verificar. Dice que el método es por corriente de saturación. El otro fue por respuestas imposibles, digamos, y este es por corriente de saturación. Dice, la figura muestra el circuito polarizado, esta de aquí, ¿va? Vamos a guardarla en la mente y ya está. Dice, inicie por calcular la corriente de saturación. ¿Se acuerdan cómo era eso? La corriente de saturación del colector. Sí, pues el VCC sobre RC, ¿no? Exacto. Le metemos un cortazo aquí, ¿no? Sale y calculamos la corriente máxima. Fin. Listo, por eso se llama así. 2 miliamperes. Y luego dice, la corriente de base es idealmente 0.1 miliamper. Asumiendo una ganancia de corriente de 50 como está mostrado, la corriente de colector debería ser 50 por 0.1 son 5 miliamperes. Esto ya superó a los 2 miliamperes máximos que yo puedo tener, ¿cierto o no es cierto? Entonces, si esto es más grande que esto, entonces digo también que está en saturación. No sé si es claro. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Porque la máxima que yo pudiera hacer pasar por el colector son 2 miliamperes debido a esta resistencia. Pero si la base me dice, no, es que vas a tener 5, pues ¿de dónde te doy los otros 3? Hombre? Si lo más que puedo dar ese circuito son 2. ¿Sale? Ese creo que es un poquito más sencillo, ¿no? Nos implica menos cálculos. Y más directón. Ojo también porque ahorita este circuito está sencillo, pero si hubiera otra resistencia acá, el corto lo van a tener que poner de todas formas entre estos dos y aún así
sí considerar la otra resistencia que está aquí, porque esa también va a limitar la corriente. ¿Vale? Bueno, ese otro no, está medio... Aquí hay algo que también utiliza mucho, que es el hard saturation. Parte de las pruebas que se hacen también en el análisis se hace ese tipo de cosas, la saturación fuerte, ¿no? Dice, un diseñador quien quiere que un transistor opere en la región de saturación bajo todas las condiciones, regularmente selecciona una resistencia de base que produce una corriente, una ganancia de corriente de 10. Esto es llamado saturación fuerte porque es más que suficiente corriente de base para saturar el transistor. Por ejemplo, una resistencia de base de 50 kiloohms en la figura que tenemos producirá una ganancia de corriente de 2 miliamperes, que es la corriente máxima de colector, entre 0.2 miliamperes. Ahora, ¿cómo sabemos eso, esos 0.2 miliamperes? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Si se fijan, si cortocircuitáramos aquí, ustedes tendrían 10 volts entre 100 kilos, ¿no? Y eso les da 1 miliampere, 0.1, ¿cierto? Si bajo este a la mitad, entonces voy a tener 0.2 miliamperes. ¿De acuerdo? Y si hago la relación de corrientes de saturación, colector contra base, pues aquí dice que es 20, ¿no? Y aquí bajo la beta, pues sí, porque duplico la corriente de base. Y entonces ya lo bajé en un factor de 10. Quiere decir que estoy saturando fuertemente al transistor. Pero bueno, esto les digo, pocas veces se le hace una fuerte saturación, casi no. Casi siempre uno se asegura nada más de tener la corriente de saturación y listo. ¿Por qué no conviene una fuerte saturación? Les voy a decir por qué. Porque si ustedes alimentan muy fuerte la base del transistor, puede ser que un transistor no signifique mucho. Pero si están encendiendo más de un transistor y los encienden todos de golpe, se detecta una demanda de corriente que se le llama inrush current. Y lo que va a pasar es que cuando se detecte eso, los circuitos van a decir, hay un corto y puntos se protegen. Entonces te hace un reset y nunca vas a lograr encender el equipo. O sea, cada vez que prenden todos los transistores va a detectar corto, corto. Y solito se protege. El tiempo de respuesta más o menos de los circuitos en la actualidad para detectar un corto es de 6 microsegundos. O sea, si él detecta una demanda de corriente alta durante esos 6 microsegundos, va a decir, tenemos un corto y se cancela todo. ¿Vale? Entonces, obviamente esto es para evitar quemazones. Entonces, pocas veces se recurre a la saturación fuerte. ¿Por qué? Porque eso es una demanda de corriente muy alta hacia la base. Y ustedes dicen, pero profe, pues si es prender nomás una mugre base de transistor, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser eso? Pues muy fuerte. Y así lo suman, ya son muchas corrientes ahí agregadas. Entonces, casi no se hace. Otra desventaja de saturar fuertemente es que cuando hacen switcheos muy rápido, en la banda de paso, cuando ustedes lo encienden, hagan de cuenta que el transistor sube de guamazo así, y luego oscila. ¿Se acuerdan de los sistemas de segundo orden? Que veían de subamortiguado, sobreamortiguado y eso. O sea, cuando lo encienden hace esto así, y luego paz.
y ya queda el paso. O bueno, esa oscilación que está ahí es un ringing o un, ¿cómo le llamas? Un ripple. Y esa cosa, cuando la someten a radiación, crece como no tienen idea, así. Y entonces en las pruebas de radiación, adiós, tampoco deja de funcionar, porque es interferible. Entonces tampoco conviene saturarlo tan fuerte, por esa razón. A ver si ahorita puedo hacer un circuito, podemos hacerlo y les voy a mostrar ese efecto que se hace en la banda de paso. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más tenemos de aquí que les tengan que decir antes de pasar al otro tema? Creo que es todo. No, como que esto no está tan chido. No, creo que eso ya no lo quería ver. Bueno. En el siguiente capítulo, que son aplicaciones, bueno, aquí ya hay ejercicios si quieren practicar en el libro también para que más o menos ahí vayan entendiendo. Bueno, en el 7 es la polarización de un BJT. Hasta ahorita solamente hemos visto una polarización. Y era, ¿cómo se llamaba esa configuración? ¿Emisor común? Emisor común. Uh-huh. Y tenía una característica. Habíamos dejado qué cosa fijo. ¿Recuerdan? La corriente de base. La corriente de base está fija. Es correcto. Entonces, ahora, la pregunta del millón es, ¿y a poco nomás hay esa, profe? O sea, nomás puedo fijar la corriente a la base, ¿no? No, de hecho, aquí en los BJTs lo que aflora es la creatividad. ¿Cómo vas a polarizar tú de forma que te resulte un circuito más conveniente, más estable? Si se fijaban, nosotros hablábamos de que esa ganancia de corriente de salida de colector con respecto a la de entrada estaba relacionada por esa beta de ganancia, ¿cierto? Por el beta de DC, ¿sí o no? Entonces decimos, ok, mira, la corriente de colector es igual a beta veces IB. Pero esa beta es muy susceptible, adivinen a quién. ¿Quién creen que le haga cambiar de parecer? Bueno, pues deberíamos de revisar una hoja de datos, ¿no? Igual vemos qué le pega más a la beta, ¿no? Vamos a poner una hojita de datos. Aquí, ok. Dijimos que íbamos a agarrar el de 11.000. Listo. Bueno, vamos a ver si trae gráficas esta cosa. Ah, sí, miren. HFE, DC Current Gain, y aquí luego nos muestra algo, ¿no? Dice, bueno, mira, de acuerdo a la corriente que manejes, pues así se mueve la ganancia de corriente. Y pues estamos moviendo ganancias que van desde 30, ¿verdad?
llegan a un valor máximo, por aquí así, de que es de cuánto, como de 150, ¿no? Por aquí más o menos. Y luego vuelven a caer. Pero fíjense cómo se van dando a diferentes temperaturas. Parece ser que la temperatura pues le pega duro a la beta, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra que sí nos dé una respuesta a la beta con respecto a la temperatura. No. Bueno. Pues algunos otros factores, y bueno, en este caso la corriente también, pues nos va a hacer una variación de beta. Ahora, nosotros necesitamos quizás hacer un circuito que no sea tan susceptible a un cambio de beta. Y todos van a estar diciendo, bueno, pero pues cómo no, si usted dijo que solamente si se calcula la mugrosa corriente colector. O sea, la única forma que sabemos ahorita para calcular la corriente colector es a través de una beta, ¿sí o no? Entonces, ya se puso difícil la cosa, ¿no? Pues resulta que en el circuito que tenemos, los que hemos diseñado hasta ahorita son polarización a la base y fijamos la corriente a la base. Aquí hay otra configuración que se llama polarización de emisor. Y pueden funcionar esa configuración para un driver de LEDs. Fíjense qué chido, porque independientemente del... Si ustedes conectaran un LED, a ver, vamos a hacer el ejercicio, a ver qué tan buenos son. Yo tengo una fuente de 10 volts, ¿vale? Si quieren anótenlo. Tengo una fuente de 10 volts disponible, para que vean que prender un LED también tiene chiste. Y tengo un LED rojo, brillante. Van a investigar ahorita cuánto consume de corriente. Y también tengo un LED color azul, brillante. Van a diseñar para cualquiera de los dos la corriente nominal de operación que ocupe el LED. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo 10 volts, no sé si me explico. 10 volts, LED, y le puedo poner una resistencia, ¿no? Para limitarle la corriente. ¿Sí estamos de acuerdo? Y para esto van a investigar cuánto es la corriente que ocupa el LED y obviamente les va a decir cuánto voltaje cae a través del LED para que lo prendan. Yo quiero que prenda a plenitud, no quiero que esté como yema de huevo, pero tampoco que se vaya a cocinar, ¿sale? Lo quiero prendido así óptimo. Imagínense que lo vamos a poner un backlight de un coche y va a estar así iluminando el tablero. Tengo que prender como yema de huevo y el conductor va ahí pegado, ¿no? Pues tiene que prender así macizo, bonito, todo el tiempo tiene que prender bien. Entonces, a ver, calculen la resistencia. Busquen primero el hint es, busquen el LED, busquen las especificaciones, corriente y caída de voltaje a través de las terminales. Eso les va a hacer falta. Y luego después pongan una resistencia en serie para que limiten con cualquiera de los dos. Y después intercambien el otro LED y pónganlo ahí y díganme si va a prender más o va a prender menos. ¿Sale? Manos a la obra. Así es, Inge. Sí. Imagínense su primer chamba. Quiero que prendan un LED. Para que todo el mundo diga, no manches, nomás les enseñan a prender LEDs. Pues si tiene su chiste. No, nomás lo prendes así con la pila y ya, ¿no? Mi primer día, mi último día de trabajo también. Sí. Me pidieron un LED y me corrieron, ¿no? No supe cómo. Bueno, mientras buscan, les comento, una vez, hace mucho tiempo, andaban con sus famosos FPGAs y toda la onda, ¿no? Que todo el mundo hace allí en la uni. Y estaban haciendo un reloj para la cafetería, para mostrar los turnos. Daba la hora y mostraba los turnos. Y pusieron su matriz de LEDs y todo.
Y ya pues, acá el super programón, ¿no? De FPGA y todo. Y a la mera que no prenden, que nomás se veían unos como yemas de huevo, otros así todos jodidos. Total que no, no se veían los números para nada. Y le hicieron como 10,000 arreglos a ese pobre tablero y no lo echaron a andar. Y todos dijimos, no manches, se les burlaron unos LEDs. Qué triste caso, ¿no? Bueno, pero debo decir que era una marquesina de LEDs. Eso sí.
¿Ya quedó? Pues hay algo. Entonces esté bien, ¿verdad? A ver. ¿De cuánto les quedó? Bueno, Bueno, ¿cuánto encontraron para la caída de tensión del transistor? Digo, perdón, del diodo. ¿En especificaciones si la hayan? el rojo me parece que es 2.2 volts Ujú. y el azul entre 3, 3.2 más o menos. Ok. Vamos a poner 3 volts. ¿Sale? Y calcularon para el rojo. ¿O para quién calculó? Para el rojo. Ok. Voy a compartir ahorita tantito la pantalla. Y más o menos este es el circuito que deberían de tener. ¿Cierto? Arriba o abajo, no importa. ¿Cuánto tienen en voltaje de alimentación, les dije? 10 volts. 10 volts. Ok. Y para el rojo, pues aquí tiene una caída de 2.2 volts. ¿Cuánto es la corriente que ocupa? 20 milis. Ok, entonces ocupamos 20 miliamperes. Por lo tanto, R la pueden calcular como 10 menos 2.2, ¿verdad? Sobre los miliamperes que ocupamos, ¿cierto? Y eso nos da ¿cuánto? 390 ohms. 390 ohms. Bueno, está chido, ¿no? Eso sí nos da nuestra corriente que queremos. Nos da los 20 miliamperes. Para el azul, ¿cuánto tenemos de corriente nominal? ¿Cuánto Yo ocupamos? encontré que también son 20, pero con 3.4 volts de caída. 20 miliamperes y el 3.4, ok. Entonces, fíjense, si tuviéramos el mismo circuito, .4 volts, este es para el azul, ¿verdad? Entonces tenemos 10 volts y tenemos 390 ohms. La corriente que circularía aquí, ¿cuánto sería? Sería 10 menos 3.4 sobre 390 ohms, ¿verdad? Y pues obviamente esto nos va a dar menos corriente. ¿A cuánto bajaría? 10 milis. 16 milis. Le estamos tomando una cuarta parte de corriente, ¿no? Ya es algo. Ya no va a prender tan bonito como quisiéramos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que este diseño pues no nos permite tener manejar cualquier diodo de cualquier color. La siguiente configuración que vamos a revisar sí permite con el mismo transistor, con todo, tener diferentes LEDs y todos prenderlos al valor nominal. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de eso, les quiero mostrar el efecto que les comentaba del hard saturation. Ahorita aquí lo estoy exagerando un poco para que se pueda ver, pero eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Todo el mundo ya ve la pantalla, ¿verdad? Fíjense aquí, por ejemplo, estoy poniendo una fuente que está switchando a una milésima de
de segundo en encendido y dura 2 milésimas el periodo de la señal. ¿Sale? Es una señal cuadradita. Es esta verde que está aquí. ¿Vale? No sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Y estoy tomando el voltaje justo en el colector a tierra, que es este voltaje azul. Fíjense, a la base estoy polarizando con 100 kilo ohms. Y eso me ha sido suficiente porque la amplitud de esta señal es de 10 volts. ¿Vale? Entonces, con 10 volts yo estoy saturando el transistor y entonces estoy alcanzando la saturación aquí. Pero fíjense qué efecto tiene. Por ejemplo, tengo 100 kilos y parece ser que todo funciona bien. Al colector tengo 10 kilo ohms. Bueno, voy a bajar esta resistencia y le voy a poner solo 10 kilos. Estoy logrando el hard saturation, ¿verdad? Si le bajo la resistencia de base, ¿están de acuerdo? Estoy dejando ir un buen guamazote de corriente, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver. Fíjense qué apareció aquí. ¿Ya vieron? Ahí está el sobrepaso. Y se hace más notorio. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, voy a irme muy para abajo, controlándolo bien cañón, que obviamente se quemaría, ¿no? Pero miren, también aparece en la parte de abajo. ¿Vieron? Y también, obviamente, incrementa acá. Esos picos no son deseables, porque es con interferencia, comienzan a oscilar horrible. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Si obviamente subimos esto a 100 kilo ohms. Estamos saturando, pero no tan fuerte. Miren. ¿Vieron cómo se le eliminan los picos? Entonces, por eso a veces no conviene saturar y asegurar, ¿no? Decir, no, asegura, lo más seguro, más marrado, con un buen guamazo de corriente. Pues no siempre funciona porque pueden tener ese tipo de defectos en las bandas de paso. ¿Vale? Pueden tener oscilaciones. Bueno, el circuito que vamos a hacer aquí, quería que hicieran el ejercicio primero del LED para que se dieran cuenta cómo este circuito puede ayudarnos con la misma configuración a encender ambos LEDs, ¿sí? y a potencia nominal. Aquí, bueno, pues lo que dijimos es que técnicamente todos ocupaban los 20 miliamperes, ¿verdad? Pero todos tienen diferente caída de tensión. Ese es el problema, ¿sí o no? Entonces, vamos a revisar esta polarización que se llama polarización emisor, el emitter bias, y luego vamos a revisar el driver de LED. ¿Sale? Bueno, ¿qué es el emisor, la polarización de emisor? Dice, los circuitos digitales son un tipo de circuitos utilizados en computadoras. En esta área, las polarizaciones de base y los circuitos derivados de las polarizaciones de base son muy útiles. Pero cuando se trata de amplificadores, necesitamos circuitos cuyos puntos Q sean inmunes a los cambios en ganancia de corriente. La figura 7.1 muestra una polarización de emisor. Como puedes ver, la resistencia ha sido movida de la base del circuito al emisor. En lo que hace el cambio totalmente en una diferencia en el mundo, dice. El punto Q de este nuevo circuito es ahora una roca sólida. Cuando la ganancia de corriente cambia de 50 a 150, el punto Q muestra casi no movimiento en la recta de carga. O sea, ven qué padre, ¿no? Aunque cambie la beta, el punto Q se va a quedar ahí clavado.
Únicamente, o sea, el movimiento que va a dar va a ser muy poquito. Y eso lo hace muy estable. Bueno, vamos a ver cómo es el circuito, fíjense. Es la polarización a base, y lo que hace aquí es que teníamos antes la resistencia base en esta zona, ¿se acuerdan? Para limitar corriente y así tener una corriente de base. Ahora la corriente la limita esta resistencia emisor. ¿Por qué no podemos poner simplemente aquí sin resistencia? ¿Qué pasaría si pusiera sin resistencia? Es decir, si eliminara RE y pusiera un corto ahí, ¿qué sucedería? Habría mucha corriente pasando por el Es emisor. correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que esto nomás ocupa 0.7, ¿va? Y si ustedes incrementan el voltaje, ¿qué va a decir? No, 0.7, y va a comenzar a conducir hasta querer vencer a la fuente. Pero la fuente no se deja y le va a dar más corriente y más corriente hasta que se le salga toda la vitamina, ¿no? Entonces, obviamente debemos de limitar de alguna forma la corriente de base, ¿sí? Y si se fijan en este circuito, finalmente este resistor de emisor limita la corriente de base. Por eso no podemos prescindir de él. Bueno, entonces el cambio es ahora aquí. Bueno, ¿qué más dice? La idea básica, dice el voltaje a la base está ahora aplicado directamente a la base. Luego entonces un arreglador, reparador, leerá BBB entre la base y tierra. Pues sí, es cierto, va a haber aquí BBB, ¿no? Entre base y tierra va a haber ese voltaje. Ahora, el emisor ya no está conectado a tierra. Ahora el emisor está por encima de la tierra y tiene un voltaje dado por esto. BE es igual a BBB menos la caída base emisor. Y es cierto, miren, aquí tenemos BBB y tenemos aquí la caída base emisor, y entonces aquí en RE debe de caer el otro cacho de voltaje, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, entre la caída de RE y base emisor deben de formar en paralelo BBB, ¿sí? No sé si para todos es clarísimo. ¿Lo puede repetir? BBB, si miden de aquí a aquí, tienen este voltaje, ¿cierto? Si se van de aquí por aquí. Ahora, a este nivel yo también puedo subir, si me voy de aquí, subo aquí y luego subo acá. Y estoy al mismo nivel de potencial, ¿ya vieron? Entonces de aquí a aquí tengo una cierta cantidad, y de aquí a aquí, pues yo sé que de antemano hay ¿cuánto? 0.7, ¿no? El voltaje base emisor. Entonces quiere decir que de aquí a aquí debe ser lo que resta para llegar a ¿quién? A BBB, ¿sí o no? Entonces, este punto solamente está por debajo de BBB, ¿cuánto? 0.7, o el voltaje base emisor. Eso es lo que tiene esa resistencia. ¿Sí, vamos bien? Sí. Ok, esa es la magia de esta cosa. Fíjense. Bueno, por eso dice que el voltaje en emisor es igual al voltaje de la base, la fuente, menos la caída base emisor. Dice, si el voltaje de la base es más de 20 veces BBE, la aproximación ideal sería exacta. Si BBB es menor de 20 veces BBE, puedes querrías utilizar la segunda aproximación, es decir, considerar punto 7, ¿va? Y el otro es la aproximación ideal, donde decimos que es técnicamente un corto. Si de otra forma, pues el error sería más del 5%. Ahora, ¿qué sigue de ahí? En esta configuración necesitamos encontrar el punto Q de operación. Dice, hay que analizar este circuito polarizado en la base de la figura 7.2. O sea, es este. Y aquí le pusieron unos numerines, ¿no? 5 volts a la base, resistencia emisor 2.2 kilos, nos dieron una beta,
nos dieron RC y nos dieron BCC. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Dice, la fuente de la base, de voltaje de la base, es solo 5 volts. Entonces utilizamos la segunda aproximación. ¿Por qué? Porque no es más de 20 veces, ¿no? Lo que dijimos ahorita hace un ratito. Por eso vamos a utilizar la caída de 0.7. Dice, el voltaje entre la base y la tierra es 5 volts. Y de ahí nos referimos a este voltaje como de base a tierra. O el voltaje VB, porque es el mismo. El voltaje a través de la base emisor, de las terminales base emisor, es 0.7, ¿ok? Y nos referimos a él como voltaje base emisor, o VBE. Bien, ya tenemos aquí 0.7, aquí tenemos 5. Por lo tanto, aquí nos queda que NRE, o bueno, el voltaje en el emisor, ¿sería cuánto? Si aquí tengo 5, y luego aquí bajo en 0.7, tendría 4.3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo 4.3 volts. Ah, ok. Si tengo 4.3, yo puedo calcular entonces la corriente de emisor. Porque la corriente de emisor sería la misma que circula por RE, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Si aquí tengo 4.7, 4.3 y lo divido entre esta resistencia, esa es la corriente que viaja a través de esa resistencia y por lo tanto la corriente que viaja del emisor. ¿Cuánto me daría eso? Poco menos de 2 miliamperes. Como 1 punto y tanto, ¿no? 1.95 miliamperes. Ah, ok. Dice, eso quiere decir que la corriente del colector es 1.95 para una aproximación muy acercada. Ah, perdón. Que la corriente en el colector también es 1.95. Bueno, aparentemente casi es la misma que la del emisor. Cuando esta corriente colector fluye a través de la resistencia colector, produce una caída de voltaje de 1.95. Ok. Si esta corriente de emisor técnicamente es la misma que de colector, ¿verdad? Porque eso, ¿se acuerdan que lo platicábamos? O sea, la corriente de base pues es muy chiquitita, ¿no? Pues técnicamente la de emisor es la misma que de colector. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que a través de esa resistencia viajan 1.95 miliamperes, que multiplicados por esta resistencia RC me da 1.95 volts. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, entonces fíjense, ya tengo varios voltajes. Aquí tengo 15. Aquí tengo 1.95. ¿Y acá cuánto tengo? 4.3. 4.3. Entonces, estos 15 pues tienen que ser la suma de todas estas caídas. Pero aquí tengo 1.95 y aquí tengo 4.3. Sumamos esas dos, se las quitamos a BCC, ¿sí o no? Y me va a dar la caída a través de quién? De colector emisor. Colector emisor. Esa sería la caída que habría entre colector y emisor. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Bueno. Entonces ya tengo un punto Q. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto Q? De operación de esta cosa. ¿Se acuerdan qué coordenadas lleva el punto Q? Sería IC, BC. BCE. Necesitamos una corriente colector contra una polarización colector emisor. Y esas serían mis coordenadas de Q.
¿sale? En la gráfica de salida, ¿va? De curvas de corriente. Bueno. Dice que la caída en colector sería 13.1, bueno, le quitamos el otro y ya nos da los 4.3 y les debió haber dado como 8.8 volts aproximadamente. Colector emisor, ¿va? Y estas son las coordenadas. Entonces, bueno, pues aquí tiene una ecuacioncilla, pero dice, calcule el voltaje en colector y luego quítele el voltaje emisor. Y el colector, pues es la corriente por la resistencia colector. Eso se lo restan a VCC y eso ya les da el voltaje colector. Hay varias formas como lo pueden calcular. O sea, yo lo hice así, va quitando los cachitos. Pero pues ustedes también lo pueden ahí formular de la forma que más les convenga. Bueno, ¿por qué es inmune? Esta es la parte interesante. ¿Por qué es inmune a los cambios en ganancia de corriente? Es decir, ¿se acuerdan que la ganancia nos daba un mínimo y un máximo? Decía, puede estar entre 100 y 300. ¿Recuerdan eso? Que decía que la ganancia de corriente directa va en la hoja de datos. Decía, es la ganancia más estable, la corriente más estable. Y teníamos un valor máximo y un mínimo. Pero ¿qué pasa si esa ganancia cambia? Si bailotea entre 100 y 300. Pero yo no quiero que cambie mi corriente de colector, porque quizás tengo ese diodo, ese LED, y si le mando más corriente, lo quemo. Y si le mando menos corriente, no prende. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo necesito que no se mueva esa corriente, aunque se esté moviendo la ganancia. Y dijimos al inicio de esto, ¿quién movía la ganancia? La temperatura, ¿va? Era uno de los factores que me podía afectar. Entonces imagínense que se va calentando el circuito, le da más corriente, porque hay más ganancia, y quema mi LED. ¿Sí? Entonces necesito que esté estable ante eso. No sé si más o menos me explico con lo que estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Bueno, dice, el punto Q de un circuito de polarización al emisor es inmune a los cambios en corriente de ganancia. La prueba está en los procesos utilizados para analizar el circuito. Dice, aquí están los pasos que seguimos. Obtuvimos el voltaje de emisor, ¿cierto? Después calculamos la corriente de emisor, ¿cierto? También. Después encontramos el voltaje de colector, sí, también eso hicimos. Y después sustraímos el voltaje del emisor del voltaje del colector para obtener VCE. Y fíjense que en ningún momento utilizamos la ganancia de corriente en el proceso anterior. ¿Verdad? Durante el proceso anterior nunca lo utilizamos, dado que no utilizamos para encontrar la corriente del emisor, la corriente del colector y demás. El valor exacto de la corriente, de la ganancia de corriente, no importa. Y ahorita les voy a decir por qué no. Fíjense, ¿qué sucedería si analizamos? Vamos a analizar ahora, aquí a manita. Dice lo siguiente. Fíjense, lo que nosotros estimamos aquí una corriente emisor
Dijimos, ok, es corriente emisor es igual a VBB menos V base emisor sobre la resistencia de emisor, ¿cierto? Y yendo un poquito más allá, fíjense que si nosotros hiciéramos, pues, finalmente un despeje de esa ecuación que acabo de escribir, pero yo sé de antemano que IE, ¿a qué es igual en términos de corriente de base? Pues es igual a beta más 1 la corriente de base. ¿Por qué? Porque es la corriente del colector más la corriente de base, ¿cierto? Y recuerden que la corriente colector es beta veces IB, más la corriente base, pues entonces beta más 1 veces IB. ¿Es correcto? Sí. O no, o está agresivón. Aquí entra IB, ¿verdad? Y aquí entra IC, y sale IE. IE es entonces IC más IB, pero IC es beta veces IB. Por lo tanto, IE es beta más 1 IB. ¿Sí? Bueno, entonces si hago esa sustitución aquí en esa ecuación, eso sería IB. ¿Sí vamos bien? Sí. Ahora fíjense, dado que IC es beta veces IB, entonces lo voy a escribir así. Beta veces sobre beta más 1 por y fíjense, esta parte que está aquí, ¿a qué se aproxima? A 1. A 1. Ahora, si ustedes mueven beta arriba y abajo, no importa, eso se va a aproximar a 1 casi siempre, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, aunque beta varía a lo loco, casi siempre se va a mantener en un valor muy estable, casi cerca de 1. Supongamos que beta vale 98. Ese color no se ve, perdón. Entonces, ese factor de ahí sería 98 sobre 99. Y esto me da, pues, algo bien cercano a 100, ¿no? Entonces, les digo, aunque variara bien terrible, de todas formas, es más, si se va más para arriba, mejor, ¿no? Porque fíjense, si fuera 300, sería 300 sobre 301. Y eso todavía me da mucho más cerca del 100%, ¿sí o no? Pero vamos a hacerlo con las dos betas, la inferior y la superior, ¿sale? ¿Cuánto daría en el de arriba?
De punto 99, bueno, punto 996. ¿Y la otra? Es así de punto 990. Y aún así, o sea que está jodidona, ¿no? Pero fíjense, no estamos variando en el orden de las milésimas. O sea, no tendríamos un impacto muy grande. Por esa razón, esa configuración es estable. ¿Qué les parece? Está chida, ¿no? Digo que se quede quietecita, aunque esté ahí calentándose. Eso está chévere. Porque créame, cuando el enemigo número uno de cuando uno diseña es que las cochinadas se calienten. Dices, no, no te calientes por el amor de Dios. Y verde, caliente y todo se descontrola. Bueno, aquí ya se terminó la hora. Qué buena onda, pero yo creo que el viernes le damos otra martajadita a esto, ¿no? Vamos a hacer el driver con esto y van a ver que ya no importa el tipo de LED que pongan. Va a prender a la misma intensidad. ¿Vale? De hecho, estaba recordando que un amigo en Guadalajara me pidió que hiciéramos un limitador de corriente para un LED que había comprado infrarrojo que tiene una longitud de onda muy precisa, precisamente por una aplicación biomédica. Y me decía que cada LED le había costado en ese entonces 2,400 pesos cada uno. Y me dijo, no los podemos echar a perder. Y, o sea, si se nos pasa de corriente, pues ya le vamos a hacer su funeral, ¿no? Pero también lo tengo que prender al valor que es. Y me dijo, ayúdame a diseñar un circuito para que le regule la corriente bien altiznadas, o sea, que lo prenda bien sin que se pase. Y pues sí, no, él estaba haciendo así un montón de cosas con OPAMs, pero pues yo pienso que igual nunca revisamos esta opción, ¿no? Y tal vez esto pudiera ser que lo pusiéramos ya bien calibradito y con algo que probara la corriente, ¿no? Y luego le cambiamos varios a ver si no se mueve. Si no se mueve, pues ya con toda seguridad ya le pones el bueno, ¿no? Y dices, pues no se va a quemar, o sea, está bien, bien calibrado. ¿Sí? Bueno, este es el arte de hacer papas. Si se fijan, es cachito por cachito. ¿Vale? Y hay que ir viendo las características de cada cosa que estamos haciendo. Pero bueno, nos vemos el viernes, ¿vale? Cuídense y pues descansen. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, nos vemos. Con gusto. Hasta luego. Profe.